Buenas gente, ¿cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a reaccionar a, para mí, uno de los grupos por excelencia del panorama musical en español, que son Héroes del Silencio. Y lo vamos a hacer con la canción La Chispa Adecuada. Yo creo que es la más icónica del grupo, la que más conoce todo el mundo. No sé, yo creo que es la preferida de la mayoría de los fans de Héroes del Silencio. La Chispa Adecuada básicamente habla sobre un desengaño amoroso que tuvo Enrique Bunbury con Benedetta Mazzini, a la que alude en el estribillo de la canción, utilizando la chispa como una metáfora, digamos, de lo que puede acabar por destruir una relación. Enrique escribió tres canciones claramente inspiradas en ella, en Benedetta, que son Bendecida uno, Bendecida 2, que estaban incluidos en el álbum El Espíritu del Vino, y La Chispa Adecuada o Bendecida 3, que está incluido en el álbum Avalancha. Vamos a ver el directo, a mí me encantan los directos, el directo, el Tour 2007, que es en México. Los mexicanos tienen una comunión especial con Héroes del Silencio. Los mexicanos saben de música, entienden de música, está clarísimo. Les encanta además el rock, está claro, con bandas como The Warning y Molotov y bueno, bastantes más. Y bueno, pues vamos a reaccionar a este directo, a ver, que yo creo que vamos a disfrutar bastante. Vamos a poner los cascos, vamos a hacer un cambio de escena, vamos a ver si no la preparamos y al lío. Necesitamos un poco de su ayuda para esta canción. Qué bueno es Enrique. No apaguen esas luces de ahí, esas no. Necesitamos sus luces. ¿Tienen algo de luz ustedes? Solamente con estar en el escenario ya tiene su poderío, su clase. Ese es el cielo que tenemos que ver. Qué bonito. Eso está bueno. Vamos, Enrique. Qué guapo. Cómo tuvo que ser estar allí. Qué pena no poder volver a hacerlo. Tiene que ser precioso. Valdivia, para mí es un fiera, un fenómeno. Claramente sus arpegios son reconocibles, ¿verdad? Las palabras fueron avispas, las calles como dunas, cuando te suelo llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Este es otro fenómeno. Bueno, los cuatro lo son, la verdad. Mis manos que aún son de hueso, tu vientre sabe a pan, la catedral Uf, es tu cuerpo. Hace verano y mil tormentas y yo el león que sombría las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. perdonadme que lo corté, pero ahora escuchando claramente la canción, la letra de la canción, siempre los grupos y sobre todo héroes hablan con metáforas, hablan no está claro qué es lo que quieren decir, pero ya sabiendo que tuvo la relación con Benedetta, parece como que tiene un poco más de sentido la letra, ¿verdad? Vamos a continuar. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir.
perdóname que lo pare otra vez. El segundo guitarra creo que es hermano, es uno de los hermanos de Valdivia, porque Warstowski, no sé cómo se llama, tiene un nombre, que era el otro integrante que estaba antes con Héroes del Silencio, que se incorporó un poquito más tarde, el otro integrante que era el segundo guitarra. No sé si no quiso participar en la gira o no pudo, y entonces incorporaron al hermano de Valdivia, ¿vale? Lo complicado es lo simple. ¿Qué pasa? Esto es lo que... La chispa adecuada. Todo arde si le aplica la chispa adecuada. Esa es la metáfora, supuestamente. Fuego que a veces propio, la ceniza siempre ajena, blanca enferma resbalando por la sal. Somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la luna como llamada perdida, ausencia. Perdonadme que lo pare otra vez, pero yo para mí este último trozo de letra, no sé si os pasa a vosotros, pero yo en determinados grupos, en determinadas canciones, existe un trocito de letra que, digamos, es diferente al resto. No sé si me voy a saber explicar bien, pero que ese trocito es el que te pone la piel de gallina, el trocito que estás esperando durante toda la canción para escucharlo, para cantarlo. A mí me pasa mucho con Héroes del Silencio. Tiene trocitos como este, en donde te pone la piel de gallina, te hace, no sé cómo explicar. Me ocurre mucho, ya digo, con Héroes del Silencio, con Marea, hay Duro, hay grupos así donde ese trocito puntual es el que te hace vibrar. La canción te encanta, lógicamente, pero ese trocito es el que Y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la luna como llamada perdida, nueva ausencia. No sé distinguir entre versos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Muchísimas gracias. pasa. Perdonadme, que lo vamos a rebobinar un poquito, pero o sea, que toda la gente que hay ahí esté cantando, esté finalizando tu canción, tiene que ser la hostia. Perdón, tiene que ser la leche. No sé, esto para mí es fuera de serie, es descomunal, es héroe de silencio. Uf, México, uf. hasta siempre. Eso es todo.
Estoy seguro de que México estará esperando la vuelta, aunque no ocurra, pero estoy seguro que están esperando la vuelta de Héroes. Porque esto es una pasada. Fue un grupo, una pasada. Bueno, México y España, especialmente, y bastante más sitio. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que esto no para. ¿Qué pasa aquí? Que esto no para, por favor. Madre mía, me salen los piratas del Caribe por ahí. Uf, siempre me pasa algo al final, siempre. Siempre la estoy liando, hombre, siempre la estoy liando, no sé qué pasa. Siempre me tiene que aparecer el anuncio del final. Yo no sé por qué. Ay, madre, Dios mío. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya no pienso cortarlo más, porque no puede ser, no puede ser. Me puedo tirar aquí horas y horas y horas haciendo... Que no, jolines. Bueno, pues nada, gente, ¿qué queréis que os diga? Básicamente, Héroes del Silencio marcó mi juventud, una de mis bandas favoritas, sigue siendo una de mis bandas favoritas. No me cansaré de escucharlo. Eh, a mí me encantan los directos. Yo prefiero mil veces un directo a un vídeo oficial. Pero bueno, y nada, bueno, pues visto la reacción del público de México, vuelvo a repetir una y mil veces que sé que a los mexicanos les encanta la música, les encanta la buena música, como Héroes del Silencio. Gente, por favor, darle like. Esto si no, no funciona. Los algoritmos, si no, no funcionan. Y si os gusta el canal, suscribiros. Haremos más reacciones de Héroes del Silencio y de más gente. De rock. De no rock. Y no me enrollo más, que me estoy enrollando mucho. Venga, gente, hasta otra. Que os vaya bien. Adiós.